La ciudad, tal como la conocemos hoy, tiene forma de abanico. Un cañón llamado El Caminante dispara, y su alcance máximo es de 2 kilómetros 900 metros. El alcance de ese cañonazo se usa como radio del abanico que dibuja una línea con la que se traza la frontera. Esto se acuerda a principios del siglo XIX, y desde entonces se mantiene hasta ahora. Lo que hay dentro es una ciudad atípica, interesante y netamente fronteriza. Afortunadamente, el mapa sobre el que se estableció la frontera aún se conserva. Melilla, avanzadilla europea sobre África. A 5 horas el desierto, a 4 Argel y Marruecos a 2 minutos. Un remoto enclave que sigue siendo Europa. Ese es su privilegio y su posición de ventaja. Aquí están los primeros recintos, el núcleo donde nació la ciudad. Hoy todo el mundo le llama Melilla la Vieja, o más cariñosamente, el pueblo. Durante 4 siglos Melilla se limitó a este peñón amurallado. Los reyes católicos decidieron hacer del sitio una cabeza de puente para ensanchar su influencia en el norte de África, además de proteger el Mediterráneo. De modo que el duque de Medina Sidonia envió a Pedro de Estopiñán para ocupar y reedificar la vieja ciudad, y así lo hizo. Cuando llegaron, Melilla tenía ya una larga historia a su espalda. En los siglos VIII y VI a.C., los fenicios fundaron una factoría comercial conocida como Metagonium, que después fue cartaginesa y se denominó Acros, y posterior y definitivamente Rusadir. Fue romana y también islámica, y en el siglo X fortaleza andalusí en el norte de África. Desde la llegada de Estopiñán hace 500 años, Melilla no ha dejado de ser ciudad española. En los puestos del mercado central se puede encontrar abundancia y variedad de frutas y pescados. Entre los puestos es posible adivinar multitud de rostros que revelan la pluralidad de su población, así como escuchar la diversidad de lenguas que se hablan en el propio mercadeo. El estrato humano de Melilla no tiene parangón en la península. Un alto porcentaje de la población es musulmana. Existe una pequeña comunidad india, una asentada población gitana y casi 1 millar de origen hebreo sobre un total de 70.000 habitantes, cuya mayoría es de origen peninsular. Hay muchas sinagogas distribuidas por la ciudad, pero esta es la más importante de la comunidad judía. El templo hindú tiene las dimensiones de un oratorio. Las mezquitas son abundantes. La mezquita central tiene un tamaño que da idea del número considerable de fieles. El cementerio musulmán es muy reciente, ya que en el pasado eran enterrados en lo que hoy es territorio marroquí. El cementerio tiene su propia mezquita. Aquí están los primeros recintos, el núcleo donde nació la ciudad. Hoy todo el mundo le llama Melilla la Vieja, o más cariñosamente, el pueblo. Durante 4 siglos Melilla se limitó a este peñón amurallado. Los reyes católicos decidieron hacer del sitio una cabeza de puente para ensanchar su influencia en el norte de África, además de proteger el Mediterráneo. De modo que el duque de Medina Sidonia envió a Pedro de Estopiñán para ocupar y reedificar la vieja ciudad, y así lo hizo.
Cuando llegaron, Melilla tenía ya una larga historia a su espalda. En los siglos VIII y VI a.C., los fenicios fundaron una factoría comercial conocida como Metagonium, que después fue cartaginesa y se denominó Acros, y posterior y definitivamente Rusadir. Fue romana y también islámica, y en el siglo X fortaleza andalusí en el norte de África. Desde la llegada de Estopiñán hace 500 años, Melilla no ha dejado de ser ciudad española. En los puestos del mercado central se puede encontrar abundancia y variedad de frutas y pescados. Entre los puestos es posible adivinar multitud de rostros que revelan la pluralidad de su población, así como escuchar la diversidad de lenguas que se hablan en el propio mercadeo. El estrato humano de Melilla no tiene parangón en la península. Un alto porcentaje de la población es musulmana. Existe una pequeña comunidad india, una asentada población gitana y casi 1 millar de origen hebreo sobre un total de 70.000 habitantes, cuya mayoría es de origen peninsular. Hay muchas sinagogas distribuidas por la ciudad, pero esta es la más importante de la comunidad judía. El templo hindú tiene las dimensiones de un oratorio. Las mezquitas son abundantes. La mezquita central tiene un tamaño que da idea del número considerable de fieles. El cementerio musulmán es muy reciente, ya que en el pasado eran enterrados en lo que hoy es territorio marroquí. El cementerio tiene su propia mezquita. La Iglesia Católica convoca gran número de fieles, aunque en las últimas décadas otras confesiones de orientación cristiana han establecido su sede en la ciudad. Melilla es polirreligiosa y multicultural, aunque el estilo de vida de sus habitantes sea unívocamente occidental. Y es más que posible que ese sea el aglutinante que hace más fácil la convivencia. Cuerpo de regulares. Quizá usted no conozca a ningún melillense, pero es raro el español que no tenga un familiar o un amigo que no haya hecho la mili en Melilla. Esta es tierra militar por excelencia, y su presencia lo fue aún más en el pasado. Alucemas, Sanual y otros nombres míticos de la historia de España están muy cerca de Melilla. Ejercicios en el tercio. La Legión. Muchos soldados del pasado eran gente en su mayoría de origen humilde, incapaces de pagar una cantidad para eximirse de la guerra. Y muchos acabaron aquí, como otros lo hicieron en Cuba o en Filipinas. Al igual que la ciudad, el cementerio de Melilla no está sobrado de espacio. Del mismo modo, los muertos expresan la variedad étnica de los vivos y ratifican que la convivencia entre distintas religiones no es algo de antes de ayer. Ciudad sobradamente iluminada, refulgente y en las horas del mediodía hechizante. Melilla se viste con una amplia gama de colores en el que predomina el color de la arena. Arena del monte Gurbú, arena del mar, ciudad a medio camino entre lo uno y lo otro. Arena, playa abierta que los melillenses disfrutan muchos meses del año. Si medio perímetro lo trazó el tiro de cañón, el otro medio lo hizo el mar. Sorprende que en tan poca superficie se disponga de una pequeña costa azul, acantilados de aguas transparentes donde el Mediterráneo permite el juego y el descanso.
Esta playa no existía, era parte de un foso navegable que había sido hecho a pico y pala. La península se había convertido en isla, cuya entrada era la Puerta de Santiago. En su interior, la capilla del mismo nombre, pequeña y si se quiere insignificante, pero una joya. Es la única construcción gótica religiosa del continente africano. Por esta otra puerta, la de la Marina, se entraba a la ciudad cuando se arribaba a puerto. Por esta otra llegaba la intendencia cuando la ciudad estaba sitiada. Con mucha lógica se llama Puerta del Socorro. 30 metros de pasadizo por el que llegaban los ansiados víveres. Los expertos distinguen un primer recinto del siglo XVI, un segundo del XVII y un tercero del XVIII. Pero lo que a nosotros nos llega de Melilla la Vieja es un conjunto armónico. Los ingenieros militares de todas las épocas fueron construyendo, adaptando y dejando en pie solo aquello que les era de utilidad. Melilla la Vieja es una belleza heterogénea, donde un faro del siglo XX convive con un cañón del XVIII o una muralla del XVI. Pero si este es el escenario, no hace mucho rehabilitado, hay que esforzar la imaginación para sentir lo que pudo ser su historia. La iglesia de la Purísima Concepción tiene más de 300 años, y aunque es muy frecuente que esté vacía, no cuesta suponer que en torno a su patrona, este sería uno de los lugares de reunión de parroquianos en momentos de asedio. En la plaza de armas hay que imaginar a cientos de presos bajo la inclemencia del sol. Melilla fue durante mucho tiempo penal, además de lugar de destierro. Resulta agradable el sonido del agua en los aljibes construidos en época de Felipe II. Durante los asedios, el agua de lluvia, guardada en estos sótanos, debió ser el bien más preciado. Romano. En el siglo V del Imperio Romano. Las bóvedas del almacén de la antigua maestranza tienen hoy otros usos. Debajo han aparecido aljibes aún más antiguos. La escuela de hostelería es una adaptación dentro de otro de los almacenes de la ciudad vieja. En lo que fue almacén de pólvora, tiene su sede la Asociación de Estudios Melillenses, lugar de estudio y exposición permanente de objetos de la vida cotidiana. Uno de los edificios más importantes de Melilla la Vieja es el Hospital del Rey, que actualmente alberga el archivo y el servicio de publicaciones de la ciudad.